El golpe con el puño fue tan fuerte que no solo las carpetas con documentos saltaron sobre la mesa, sino que hasta la pesada lámpara de escritorio se tambaleó, y la luz ámbar tembló por un instante en las paredes del despacho. Carlos sintió como la tensión de las últimas semanas por fin se liberaba. Le ardía la cara, le palpitaban las sienes. Apretó las mandíbulas con tanta fuerza que le dolieron los dientes. ¿Pero es que no os dais cuenta de lo que habéis hecho? La voz se le quebró en un grito, pero Carlos se controló. La compra se ha ido al garete. Todo el trimestre está en peligro. Todo el trimestre, maldita sea. El jefe de economía, Antonio, se encogió literalmente en la silla frente a la mesa, palideció tanto que se le marcaron unas ojeras azuladas. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la carpeta. Carlos vio cómo temblaban las manos del subordinado, quiso detenerse, pero no pudo. Había demasiado en juego. Llevaban demasiado tiempo arrastrando esa maldita compra. Carlos, es que hay un retraso en el departamento comercial, la voz de Antonio sonaba apagada, asustada. Las aprobaciones se demoraron, los abogados exigían cosas adicionales. ¿Qué aprobaciones? Carlos se levantó bruscamente de la silla, apoyó ambas manos en la mesa. La madera estaba fría bajo las palmas. Se inclinó hacia adelante, con todo el cuerpo sobre los subordinados que se habían quedado callados. ¿No habéis podido arreglar el suministro de materiales en 1 mes y medio? 1 mes y medio. Tenemos un contrato con el cliente. Tenemos plazos. Tenemos penalizaciones que enterrarán todos los beneficios. En el despacho reinaba un silencio sepulcral. Solo el zumbido silencioso del aire acondicionado y un susurro apenas audible, alguien de los empleados hojeaba nerviosamente unos papeles. Carlos recorrió con la mirada a todos los presentes. 6 personas estaban sentadas a lo largo de la pared en sillas, como escolares en la alfombra del despacho del director. Nadie se atrevía a levantar la vista. Diego, un joven y prometedor gerente al que Carlos había incorporado al departamento hacía 2 años, levantó la mano tímidamente, con inseguridad. El gesto era casi infantil, conmovedor en su impotencia. Carlos, la voz le tembló, las condiciones de entrega no eran estándar. Se requería un peritaje adicional sobre los riesgos financieros. Garantías bancarias. ¿Qué peritaje? Carlos sintió cómo la irritación se transformaba en verdadera ira. Las manos se le cerraron en puños por sí solas. Llevamos 10 años trabajando en este mercado. 10 años. ¿Qué riesgos? Tú mismo lo aprobaste todo. Tú eras el responsable personal de este proyecto. Diego tragó saliva. La nuez se le movió. Carlos notó gotas de sudor en la frente del joven empleado. Nosotros contratamos a un asesor externo, dijo Diego en voz baja, apenas audible. Para los cálculos financieros. Se necesitaba una evaluación independiente de las líneas de crédito y... Carlos agitó la mano con irritación, bruscamente, interrumpiendo las explicaciones. Estáis todos libres. Damos por terminada esta reunión. Espero explicaciones detalladas por escrito para el final del día. De cada uno. Los empleados se levantaron apresuradamente, las sillas chirriaron contra el suelo. A alguien se le cayó un bolígrafo, el sonido pareció ensordecedor en el tenso silencio. El último en salir fue Diego, se giró, quiso decir algo, pero se encontró con la mirada de Carlos y salió en silencio. El clic de la cerradura sonó como una sentencia. Cuando la puerta se cerró definitivamente tras el último empleado, Carlos sintió como de repente se le iban todas las fuerzas. Como si le hubieran sacado el aire. Los hombros se le aflojaron, los brazos se volvieron pesados. Se dejó caer lenta y pesadamente en su sillón de cuero. Los muelles chirriaron suavemente. Fuera lloviznaba, grises chorros resbalaban por el cristal, difuminando el paisaje urbano. Carlos alargó la mano hacia la carpeta con los documentos. Estaba delante de él, gruesa, desgastada, cubierta de notas adhesivas. Materiales. Aprobaciones. Maquinalmente, cansado, la abrió, empezó a hojear las páginas. Especificaciones técnicas. Presupuestos, contratos con proveedores, actas de aprobación. Y ahí, cerca de la mitad de la carpeta, la vista se fijó en la firma del informe financiero. Las letras eran claras, pulcras, trazadas con mano firme. Pilar, asesora financiera. Carlos se quedó paralizado. Los dedos se quedaron quietos en la página. Lentamente pasó la hoja, otro informe.
De nuevo la misma firma. Otra página. Y otra vez. Pilar. El apellido de soltera de María. Su mujer. ¿Así que ella había trabajado en este proyecto? ¿Había hecho los cálculos financieros para su empresa? Carlos se recostó en el respaldo de la silla, sintió como una extraña sensación empezaba a crecer en algún lugar de la boca del estómago. ¡Qué raro! Muy raro. En los últimos 6 meses, no, incluso más, quizá 8 meses, María se había negado rotundamente a todas sus peticiones de asesoramiento. Carlos había intentado varias veces pedirle ayuda con los cálculos financieros. Al fin y al cabo, ella trabajaba en un banco, era una analista excelente, conocía los esquemas de crédito como la palma de su mano. Antes, hace 3 o 4 años, le ayudaba de buena gana con el negocio. Se sentaban juntos por las noches, analizaban los presupuestos, calculaban la rentabilidad, discutían los riesgos. Y luego todo cambió. Gradual, imperceptiblemente. Al principio empezó a responder con menos entusiasmo. Luego empezó a alegar que estaba ocupada. Y en los últimos meses simplemente se negaba. No tengo tiempo, estoy cansada del trabajo, pídeselo a otro. ¿Por qué ahora había accedido? ¿Por qué había ayudado precisamente a Diego? ¿Por qué había hecho informes para un proyecto del que ni siquiera había hablado en casa? Carlos volvió a mirar la firma. Letras pulcras. 3 informes. Un trabajo voluminoso, lo veía por el número de páginas, por la complejidad de los cálculos. Eso no se hace en una noche. Dejó la carpeta a un lado, se frotó la cara con las manos. La piel estaba caliente, los restos de la ira aún no se habían ido. Luego se pasó los dedos por el puente de la nariz, cerró los ojos. Le zumbaba la cabeza por el análisis de la mañana, por los gritos, por la tensión. Le palpitaba la sien. Tenía que tomarse una pastilla para la tensión. ¿Quizá Diego le pidió ayuda a María directamente? ¿La llamó, le explicó la situación? ¿Y ella simplemente no pudo negarse? Al fin y al cabo, se conocen un poco, se han visto en las fiestas de empresa un par de veces. Diego es educado, discreto. Quizá encontró las palabras adecuadas. Una simple coincidencia. Un favor profesional. Carlos abrió los ojos, miró por la ventana. La lluvia arreciaba. Grises torrentes de agua resbalaban por el cristal cada vez más rápido. Fuera era octubre, frío, húmedo, melancólico. Simplemente una coincidencia. Claro. ¿Qué otra cosa podría ser? Por la noche, en casa, olía a cebolla frita y a algo más, quizá a tomates o pimientos. Un olor familiar, hogareño. Carlos abrió la puerta principal con la llave y cruzó el umbral. En el recibidor hacía calor y silencio. Sacudió las gotas de lluvia de su abrigo y dejó el maletín en una silla junto al perchero. El maletín pesaba mucho, documentos, el portátil. La silla se tambaleó bajo el peso, pero aguantó. Carlos se quitó los zapatos y los puso sobre la alfombrilla de goma. Atravesó el pasillo hasta la cocina. El linóleo estaba frío bajo sus pies. María estaba de pie junto a la cocina, de espaldas a la puerta. Sus estrechos hombros enfundados en un suéter de estar por casa de color gris oscuro. El pelo recogido en una coleta descuidada, con algunos mechones sueltos que le caían sobre el cuello. Estaba removiendo algo en una gran sartén de hierro fundido con una espátula de madera. Sus movimientos eran mecánicos, habituales. El aceite chisporroteaba suavemente en la cocina. ¿Qué tal el día?, preguntó Carlos, deteniéndose en la puerta. Su voz sonó normal, rutinaria. Como siempre. Como 1000 veces antes. Bien, respondió María brevemente, sin volverse. Ni siquiera giró la cabeza. Siguió removiendo el contenido de la sartén. Carlos entró lentamente en la cocina y se sentó a la mesa. La silla era dura, incómoda, siempre pensaba en cambiar esas viejas sillas. Pero nunca encontraba el momento. Desde la habitación de su hija Ana llegaba música suave, algo moderno, rítmico. Los bajos vibraban sordamente a través de la pared. Él miró la espalda de su mujer. Ella seguía de pie, inmóvil, solo su mano se levantaba y bajaba rítmicamente, removiendo. Antes se habría dado la vuelta. Antes le habría preguntado qué tal el día. Antes le habría sonreído. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo dejó de volverse hacia él? ¿Has ayudado a mi empresa con la peritación de los suministros?
Preguntó. Se esforzó porque su voz sonara neutral. Solo una pregunta. Normal, cotidiana. María se encogió de hombros. Incluso ese gesto fue descuidado, indiferente. Diego me lo pidió. Una consulta normal, su voz era uniforme, seca, completamente indiferente. Como si estuviera respondiendo a una pregunta sobre el tiempo. Se giró hacia el frigorífico y lo abrió. Una luz brillante iluminó su rostro por un segundo. Carlos alcanzó a ver una expresión distante, cansada. María sacó unos tomates en una bolsa transparente del frigorífico y cerró la puerta. Puso los tomates sobre la tabla de cortar. De repente, su teléfono cobró vida sobre la mesa, la pantalla se iluminó con una fría luz azul. Un mensaje entrante. Carlos no alcanzó a ver el texto, pero notó que María echó una mirada rápida a la pantalla. E igual de rápido, casi por reflejo, giró el teléfono con la pantalla hacia abajo. El movimiento fue brusco, nervioso. Nada que ver con su habitual parsimonia. Carlos miró el teléfono boca abajo. La cubierta de plástico negra. Un rasguño en la esquina. ¿Por qué lo había girado tan rápido? ¿Qué ponía ahí? ¿Qué tal, Ana? Preguntó, apartando la vista del teléfono. ¿Cómo le va en el colegio? Bien. Estudia, de nuevo una respuesta corta, monosilábica. María cogió un cuchillo y empezó a cortar los tomates. La hoja golpeaba rítmicamente la tabla de madera. Toc, toc, toc. El jugo se extendía por la superficie. Carlos se sentó a la mesa y miró la espalda de su mujer. Algo le punzó por dentro. Una sensación aguda, desagradable. Como una astilla clavada, pequeña, casi imperceptible, pero que le recordaba su presencia. No podía entender qué era exactamente. Simplemente, algo no iba bien. Algo había cambiado, se había roto, se había ido. ¿Pero qué? Ella solo estaba preparando la cena. Solo estaba cansada del trabajo. Solo no quería hablar. Pasa. A todo el mundo le pasa, ¿no? Se levantó de la mesa y fue al salón. De reojo, volvió a mirar la mesa, el teléfono boca abajo seguía ahí. A la noche siguiente, miércoles, creo, o jueves, Carlos siempre confundía la mitad de la semana, María estaba sentada en el sofá del salón con el portátil sobre las rodillas. La luz de la pantalla iluminaba su rostro con un brillo azulado y frío. Miraba fijamente el monitor, sin parpadear, y sus dedos corrían rápidamente por el teclado. El sonido de las teclas era frecuente, apresurado. Carlos pasó de la cocina al salón y echó un vistazo al televisor, la pantalla oscura reflejaba la habitación. ¿Vemos una película?, propuso, deteniéndose junto al sofá. Hace mucho que no vemos nada juntos. ¿O alguna serie? Querías ver aquella francesa, la de la policía. Tengo que entregar un informe urgente del trabajo, dijo María, sin levantar la vista de la pantalla. Su voz era seca, formal. Como la de una secretaria en la recepción, cuando explica que el director está ocupado y no puede recibirle. Carlos pasó por delante del sofá, fingiendo que se dirigía a la estantería. Por el camino, de reojo, echó un vistazo rápido al portátil por encima del hombro de su mujer. En la pantalla no había tablas, ni gráficos, ni un documento de texto. Un mensajero. Una ventana de chat. No alcanzó a leer el texto, solo vio el avatar del interlocutor, una foto de un hombre, creo. Y María, bruscamente, tan nerviosa como ayer con el teléfono, cerró la ventana. Hizo clic con el ratón, la ventana desapareció y en su lugar apareció una tabla de Excel. Un compañero me ha enviado una pregunta sobre un crédito, explicó ella. Su voz seguía siendo uniforme, pero había tensión en ella. Apenas perceptible, pero Carlos la oyó. Le estoy asesorando sobre un caso complicado. Carlos asintió. No dijo nada. Cogió el primer libro que encontró en la estantería, una novela policíaca que había empezado a leer hacía un mes y que había abandonado. Se fue a la cocina. El linóleo enfriaba sus pies a través de los finos calcetines. Puso la tetera, sacó una taza. Se quedó de pie, mirando cómo hervía el agua. El vapor se elevaba en una densa nube. La sensación de que algo no iba bien, la misma que le había punzado ayer, ahora se intensificaba. Se hacía más clara. La astilla se había clavado más profundamente. Solo un mensaje con un compañero. Nada raro. La gente se comunica con sus compañeros.
Se asesoran. Hablan de temas de trabajo. Todo está bien. ¿Por qué iba a tener que mirarle a los ojos todo el tiempo y contarle con quién se escribe? Pero entonces, ¿por qué cerró la ventana tan bruscamente? ¿Por qué se puso tensa? Si realmente es un compañero y realmente es una pregunta sobre un crédito, ¿qué hay que ocultar? La tetera hirvió, hizo clic. Carlos vertió agua en la taza, echó una bolsita de té. Negro, fuerte. Miró cómo el agua se oscurecía, se teñía. Y la astilla seguía molestando. Llegó el viernes, gris y ventoso. Carlos se preparaba para ir a trabajar. Estaba en el recibidor, poniéndose un abrigo azul oscuro y abrochándose los botones. En el piso reinaba el silencio. María aún dormía, hoy trabajaba en el segundo turno y se levantaba más tarde. Ana ya se había ido al colegio, había oído la puerta principal cerrarse hacía unos 20 minutos. Carlos se subió el cuello del abrigo, se giró hacia el perchero para coger la bufanda y se quedó paralizado. En el perchero colgaba una bufanda desconocida. Azul oscuro, casi negra, claramente de hombre. De cachemira, probablemente, o de lana con seda. Suave, densa. Nueva, sin desgastes ni bolitas. Carlos solo tenía dos bufandas, una gris y otra negra. Esta bufanda no era suya. María. Gritó hacia el dormitorio. La voz sonó fuerte en la tranquilidad matutina. ¿De quién es esta bufanda? La puerta del dormitorio se abrió a los pocos segundos. María salió, bostezando, en bata. Con el pelo revuelto y la cara de dormida. Echó una mirada rápida y distraída a la bufanda que Carlos tenía en las manos. Seguro que se la dejó Pablo, dijo con indiferencia. Vino la semana pasada, ¿te acuerdas? Me pidió que le echara un vistazo al portátil. Y se dio la vuelta y volvió al dormitorio. Ni siquiera se detuvo, ni volvió a preguntar. Conversación cerrada. Tema zanjado. La puerta del dormitorio se cerró. Carlos se quedó de pie en el recibidor con la bufanda ajena en las manos. La giraba, la examinaba. El tejido era realmente bueno, agradable al tacto. Una prenda cara. En la etiqueta interior estaba escrito el nombre de una marca italiana. Carlos no entendía de moda, pero hasta él sabía que no era barata. Pablo. El hermano de María. Era posible que se la hubiera dejado. Carlos intentó recordar si Pablo había venido la semana pasada. Le parecía que no. ¿O sí? Las últimas semanas en el trabajo habían sido un caos total, Carlos llegaba tarde a casa, agotado. Era muy posible que no se hubiera dado cuenta de la visita del hermano de su mujer. O que ni siquiera estuviera en casa en ese momento. Pero aún así, algo le molestaba. Pablo no solía olvidarse las cosas. En general, es cuidadoso, meticuloso. Y esta bufanda es claramente cara, ¿cómo se puede olvidar algo así? Carlos volvió a colgar la bufanda en el perchero. Cogió la suya gris y se la enrolló alrededor del cuello. Cogió el maletín y salió de casa. Durante todo el camino al trabajo estuvo pensando en la bufanda. La espina se clavó aún más hondo. Durante la pausa para comer, por la ventana del despacho caía nieve, la primera del año, húmeda y pegajosa. Diego entró en el despacho de Carlos con una nueva carpeta de documentos. Había que aprobar el presupuesto de otro proyecto. Diego extendió los papeles sobre la mesa, empezó a explicar los detalles, hojeando las páginas. Carlos escuchaba a medias, asentía, miraba las cifras, pero pensaba en otra cosa. Los pensamientos no terminaban de encajar. Por cierto, María Pilar ayudó mucho con ese proyecto, dijo de repente Diego, mientras seguía hojeando los documentos. Su voz era ligera, despreocupada. Nos sacó del apuro. Hizo todo de forma muy profesional. Incluso fue a la obra, lo acordó todo personalmente con el jefe de obra. Sin ella nos habríamos atascado durante mucho tiempo. Carlos levantó lentamente la cabeza de los papeles. Miró a Diego. Este seguía examinando el presupuesto, sin darse cuenta del cambio en la expresión del rostro de su jefe. ¿A qué obra?, preguntó Carlos. Su voz era baja, pero en ella había una nota extraña. No me ha dicho nada de que haya ido a ninguna parte. Diego levantó la vista, avergonzado. Su rostro se volvió al instante culpable, desconcertado. Bueno, allí, el nuevo complejo residencial. En la calle oeste. Rafael lo está construyendo.
¿Hablamos con el del contrato el año pasado? ¿Bloques de 3 plantas? Ella se reunió con él varias veces por el presupuesto. Estuvieron corrigiendo los cálculos. Carlos sintió cómo se tensaban sus hombros. Como algo se contraía en su pecho. Un frío se extendió por sus manos. ¿Rafael? Preguntó lenta y claramente. ¿El jefe de obra? Sí, sí, Diego asintió, sin entender claramente que había dicho algo que no debía. El jefe de obra con el que entregamos aquella gran obra el año pasado. En la calle de la Concordia. Un excelente especialista, por cierto. Se reunieron un par de veces, creo. Tal vez incluso 3. En la obra, en la oficina. No recuerdo con exactitud. Diego seguía diciendo algo, mostrando cifras en el presupuesto, explicando algunos matices. Pero Carlos ya no escuchaba. Las palabras llegaban como desde lejos, a través de algodón. Ante sus ojos se presentaba una imagen. María se reúne con el jefe de obra. Va a la obra. Varias veces. Y no le dice nada. Ni una palabra. ¿Por qué? Así que aquí necesita su firma, Carlos. La voz de Diego le devolvió a la realidad. El joven empleado le tendía un bolígrafo, señalando una línea en el documento. Carlos cogió maquinalmente el bolígrafo y firmó. Ni siquiera miró lo que estaba firmando. Diego recogió los papeles, dijo algo más, pero Carlos no lo oyó. La puerta se cerró. Estaba sentado a la mesa en el despacho vacío y miraba por la ventana. La nieve caía cada vez más espesa, los copos blancos se pegaban al cristal. María había ido a la obra. Se había reunido con Rafael. Varias veces. Y no había dicho nada. La espina entró por completo y empezó a supurar. El sábado por la mañana empezó con el ruido de una maleta. María estaba haciendo las maletas en el dormitorio. Carlos oía cómo se abrían y cerraban los cajones de la cómoda, cómo crujía la tela. Él estaba tumbado en el salón, mirando al techo. No había podido dormir desde las 3 de la mañana. Simplemente estaba tumbado. Pensando. 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 Voy a ayudar a mamá con la reforma, explicó María cuando salió del dormitorio con una pequeña bolsa de viaje. Su voz era normal, cotidiana. Me ha pedido que cuelgue unas estanterías. Volveré mañana por la noche. O el lunes por la mañana, aún no lo sé. Carlos asintió. Vale. Dale recuerdos. María pasó a su lado, se detuvo frente al espejo del recibidor, se arregló el pelo. Se puso la chaqueta, cogió el bolso. Las llaves tintinearon. Adiós, dijo y salió. La puerta se cerró. El clic de la cerradura. Silencio. Ana se había ido a pasar la noche en casa de una amiga la noche anterior. La casa se había vaciado. Se había vuelto enorme y ajena. Carlos deambulaba por las habitaciones sin encontrar su lugar. Encendió la televisión, la apagó a los 5 minutos. Abrió la nevera, miró dentro, la cerró. No le apetecía nada. Ni comer, ni beber, ni mirar. Solo pensar. Pensar, pensar. María se ha ido a casa de su madre. Es normal. Va a menudo a casa de su madre. Ella vive sola desde la muerte de su padre, en su casa en las afueras. Por supuesto que María ayuda. Es su hija. Todo está bien. Pero la espina dolía. Pulsaba. No le dejaba en paz. Por la noche, cuando oscureció y se encendieron las farolas, Carlos recordó de repente que hacía tiempo que no revisaba el coche de María. Estaba en el garaje. La última semana, María había ido al trabajo en taxi, así que el coche estaba parado. Tenía que mirar el nivel de aceite. Quizá rellenarlo. Y bueno, no estaría de más echarle un vistazo. Comprobar la batería, aunque solo fuera a arrancarlo. Carlos se puso la chaqueta y salió al patio. La noche era fría y ventosa. Las hojas crujían bajo sus pies. El garaje estaba en el patio del edificio de apartamentos, una hilera de boxes metálicos. Carlos abrió el candado y levantó la puerta. Dentro olía a gasolina y a humedad. El coche de María, un sedán blanco, viejo pero fiable, estaba en la oscuridad. Carlos encendió la luz y abrió el capó. Sacó la varilla, la limpió con un trapo, la volvió a meter y la sacó de nuevo. El aceite estaba bien. Todo en orden.
Pero bueno, el trapo sí que había que cambiarlo. Entonces recordó que había un trapo limpio en el interior. Cerró el capó, abrió la puerta del coche y se agachó junto al asiento del conductor. Metió la mano y rebuscó. Sus dedos palparon la basura habitual, envoltorios de caramelos, recibos arrugados. Y algo duro. Frío. Metálico. Carlos sacó el objeto a la luz. Un mechero. De hombre. Caro, pesado, elegante. Metal mate, diseño sobrio. Claramente no era de mujer. Claramente caro. Él no fumaba. Nunca había fumado. María tampoco. Los amigos de la familia no fumaban, su entorno era de no fumadores, vida sana y todo eso. ¿De quién era el mechero? Carlos lo giró lentamente entre sus manos, examinándolo. El peso era agradable, sólido. Un objeto de calidad. Caro. Algo brilló en el lateral. Un grabado. Carlos acercó el mechero a sus ojos. 2 letras. Grabadas con cuidado, nítidas, con una letra bonita. RN. El mundo se tambaleó. El sonido desapareció. Solo quedó el mechero en su mano y las 2 letras. RN. Rafael Novikov. Carlos se quedó paralizado, agachado junto al coche. No respiraba. No se movía. Solo miraba el grabado. ¿Cómo había llegado algo suyo al coche de su mujer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quizá ella le había llevado en coche desde la obra? ¿Después de aquella reunión de la que hablaba Diego? ¿Después de discutir el presupuesto? Tenía lógica. La obra estaba lejos, el transporte era malo. Ella se ofreció a llevarle. Un gesto amable. Él se subió al coche, sacó el mechero, quiso encenderlo, pero ella le pidió que no fumara dentro. Él guardó el mechero. Se le cayó del bolsillo, rodó debajo del asiento. Él no se dio cuenta. Ella no se dio cuenta. Lógico. Todo lógico. Pero entonces, ¿por qué no le dijo que le había llevado en coche? ¿Por qué no le contó nada de esas reuniones? Un frío se extendió por su estómago. Lento, viscoso, como agua helada. Subió hacia el pecho. Hacia la garganta. El mechero no estaba a la vista. No estaba en la alfombrilla. No estaba en la guantera. Estaba escondido. Como si se hubiera caído y no lo hubieran visto durante mucho tiempo. O no hubieran querido verlo. O lo hubieran escondido. Carlos abrió lentamente los dedos y miró el mechero en su palma. El metal estaba frío. Los bordes afilados se clavaron en su piel. Lo apretó de nuevo. Más fuerte. Aún más fuerte. Hasta que le dolió. El teléfono sonó en su bolsillo. El sonido estridente le devolvió a la realidad. Carlos se estremeció y sacó el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Mi amor. Miró la pantalla. El teléfono seguía sonando. Vibraba en su mano. Su dedo pulsó el botón verde. Hola, dijo. Su voz sonó normal. Firme. Tranquila. Como si no hubiera pasado nada. Hola. La voz de su mujer era alegre, ligera, casi despreocupada. Carlos no oía ese tono desde hacía 8 meses. Quizá más. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bien. En el garaje. Revisando el coche. Ah, genial. Oye, que voy a tardar con mamá. Me ha pedido que le ayude a elegir papel pintado. Mañana por la noche vuelvo, ¿vale? O incluso el lunes por la mañana. Todavía no lo sé. Vale, respondió Carlos. No te preocupes. ¿Tienes hambre? Te he dejado unas croquetas en la nevera. Las calientas en el microondas. Y hay sopa. Gracias. Vale. Bueno, adiós. Un beso. Una voz alegre, ligera. Casi feliz. Después, el pitido. Carlos bajó lentamente el teléfono. Lo guardó en el bolsillo. Miró el mechero en la otra mano. Una voz alegre. No oía ese tono desde hacía 8 meses, cuando hablaba con él. Quizá más. Y ahora, de repente, alegre, ligera, despreocupada. ¿Por qué? ¿Por qué se había ido de casa? ¿Por qué no tenía a su marido cerca? ¿Por qué mañana no tenía que volver?
¿O por qué no estaba sola? ¿No estaba con su madre? Carlos apretó el mechero. El metal se clavó en su mano. Le dolía. Pero siguió apretando. Miró el grabado. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a su mujer? ¿A su vida? ¿A su familia? ¿Qué está pasando? Carlos apenas durmió. Pasó las noches tumbado con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del techo. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Cómo? ¿Acaso no sentía remordimientos, vergüenza, miedo? El mechero con el grabado, AR-N, estaba en el cajón inferior de su escritorio, debajo de unas carpetas con documentos. Carlos no lo tocaba, pero pensaba constantemente en él. Sabía que estaba allí. Sentía su presencia, como se siente una astilla bajo la piel, no la ves, pero duele, no te deja en paz. María regresó el domingo por la noche. Ya era de noche, sobre las 9. Carlos estaba sentado en el salón, mirando la televisión. Oyó el clic de la cerradura de la puerta principal, como ella entraba en el recibidor, se quitaba los zapatos. Entró en el salón y se detuvo en la puerta. Tenía cara de cansancio, pero estaba tranquila. Sin tensión, sin inquietud. María se acercó a Carlos, se inclinó y le abrazó. Frío. Formal. Sus manos se posaron sobre sus hombros, pero no apretaron, no se acercaron. Solo le tocaron y se quitaron. Como si cumpliera con una obligación, su marido está sentado, hay que abrazarle. Le abrazó. Puso la marca. ¿Qué tal el viaje? Preguntó Carlos, mirando la pantalla del televisor. Su voz sonó firme, neutral. Bien, respondió ella con la misma firmeza. Ayudé a mamá con el papel pintado. Al final elegimos uno de color beige claro. Le gustó mucho. Una voz absolutamente tranquila. Incluso añadió detalles sobre el color del papel pintado. Como si de verdad hubiera estado con su madre. Como si fuera verdad. María pasó por delante de él hacia la cocina. Carlos oyó cómo abría el grifo, echaba agua en el hervidor y lo ponía en el fuego. El clic del encendedor. El siseo del gas. Sonidos domésticos, cotidianos. ¿Ana está en casa? Gritó desde la cocina. Ya está durmiendo, respondió Carlos. Se ha acostado pronto. Estaba cansada. Bien, se oyó desde la cocina. María regresó un minuto después con una taza en la mano, se sentó en el otro extremo del sofá. Sacó el teléfono del bolsillo. Lo desbloqueó. Empezó a mirar cosas. Carlos la observaba de reojo, intentando no girar la cabeza. Cada uno de sus gestos le parecía ahora sospechoso. La forma en que sujetaba el teléfono, apartándolo un poco para que él no viera la pantalla. Como inclinaba la cabeza al leer los mensajes, los labios le temblaban ligeramente, casi una sonrisa. Con qué rapidez y nerviosismo se giraba hacia la ventana cuando él se levantaba y pasaba a su lado. Todo. Cada detalle. Cada movimiento. Salió del salón y entró en el despacho. Cerró la puerta tras de sí. Se acercó al escritorio. Abrió el cajón inferior. El encendedor estaba allí, pesado, frío, acusador. Carlos lo cogió y lo hizo girar entre sus manos. AR-N, el grabado brillaba a la luz de la lámpara de mesa. Rafael. Volvió a colocar el encendedor en su sitio y cerró el cajón. Se sentó en el sillón. Cerró los ojos. El martes por la noche, Carlos se acostó primero. Le dolía mucho la cabeza después de un duro día de trabajo, otro envío fallido, una discusión con un cliente, la amenaza de sanciones. Se tomó una pastilla para el dolor de cabeza, se acostó y cerró los ojos. Intentaba dormirse, pero no podía. Los pensamientos se arremolinaban, volviendo a lo mismo, María, el encendedor. María estuvo mucho tiempo en el baño. Carlos oía correr el agua, cómo se lavaba los dientes, cómo se abría y cerraba el armario de los cosméticos. Finalmente, la puerta del baño se abrió. Salió con un pijama claro, viejo, descolorido, el que llevaba unos 5 años. El pelo recogido en un moño descuidado. La cara sin maquillaje, pálida, cansada. Se sentó en el borde de la cama de su lado, echó la manta hacia atrás. Se acostó. Cogió el teléfono de la mesilla de noche. Carlos estaba tumbado boca arriba, mirando al techo. Unos minutos de silencio.
Solo el suave tic-tac del reloj de pared en el pasillo y el apenas audible zumbido del frigorífico en la cocina. Se giró lentamente hacia ella. Se acercó. Le puso la mano en el hombro, cálido, suave bajo la fina tela del pijama. Mar. Empezó en voz baja, insegura. La voz sonó ronca. María se apartó lánguidamente, perezosamente, como a regañadientes. El hombro se deslizó de debajo de su mano. Se movió un poco hacia el borde de la cama, aumentando la distancia entre ellos. Estoy cansada, dijo con voz uniforme, inexpresiva. Me duele la cabeza. No puedo hoy. Cogió el teléfono de la mesilla de noche, desbloqueó la pantalla. Una luz azulada iluminó su rostro. Empezó a mirar algo, noticias, tal vez, o el muro en las redes sociales. Los dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla. Arriba y abajo. Arriba y abajo. El rostro, iluminado por la pantalla, estaba distante, frío. Y de repente, sonrió. Apenas perceptiblemente, pero sonrió. Los labios se movieron, las comisuras se levantaron. Había leído algo en la pantalla. Algo que la había divertido. ¿Algo gracioso? Preguntó Carlos. Intentó que su voz sonara tranquila, pero no lo consiguió. Salió tensa, con una nota de sospecha. María le echó una mirada fugaz. Mamá me ha enviado una foto del gato de los vecinos, respondió con indiferencia, ya sin sonreír. Está gordo, es muy gracioso. Enséñamelo, pidió Carlos, incorporándose sobre el codo. Quiero verlo. María suspiró con irritación, bruscamente. Pulsó el botón de bloqueo, la pantalla se apagó. Ya lo he quitado, dijo secamente. Quiero dormir. Mañana tengo que levantarme temprano. Puso el teléfono debajo de la almohada, con un movimiento rápido y nervioso. No en la mesilla de noche, como de costumbre. Debajo de la almohada. Lo escondió. Se giró hacia la pared. Se subió la manta hasta la barbilla. Cerró los ojos. Él no dijo nada. Se tumbó boca arriba. Se quedó mirando al techo. Rafael. El mismo Rafael. El capataz. Aquel cuyo encendedor está en el coche de María. Aquel con quien se reunió en la obra varias veces. Aquel a quien ella nunca mencionó. Probablemente él le escribe tarde por la noche. A las 11:30. Cuando ella ya está en casa. Cuando su marido está cerca. Y ella sonríe a sus mensajes. Esconde el teléfono debajo de la almohada. Carlos permaneció inmóvil, mirando el techo blanco. Sus ojos se oscurecieron. La respiración de María a su lado se hizo uniforme, profunda, se durmió rápido, fácil, tranquila. Como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera intercambiando mensajes con otro hombre por las noches. Como si no escondiera el teléfono. Como si no sonriera a los mensajes de otro. Y él no podía dormirse. En absoluto. Estuvo despierto hasta las 3 de la mañana con los ojos abiertos. Los pensamientos se arremolinaban, se confundían, volvían a lo mismo. Ella está intercambiando mensajes con él. Tarde por la noche. Sonríe. Esconde el teléfono. ¿Qué pone ahí? ¿Qué le escribe él? ¿Qué le responde ella? La espina dorsal entró aún más profundamente. Al día siguiente, justo después de la hora de comer, hacía un tiempo nublado y lluvioso, lloviznaba con hilos grises fuera de la ventana del despacho. Andrés entró en el despacho de Carlos. El adjunto de producción, que llevaba unos 7 años trabajando en la empresa. Un hombre fiable, probado. Puso sobre la mesa una gran carpeta con documentos sobre un nuevo proyecto, se movió incómodo en la puerta, cambiando de un pie a otro. ¿Pasa algo?, preguntó Carlos, levantando la vista del ordenador. ¿Hay problemas con el proyecto? Andrés cambió de pie torpemente. Se frotó la nuca, un gesto de inseguridad, de vergüenza. Miró por la ventana, luego a Carlos. Carlos. Empezó lenta, pesadamente. Su voz sonaba culpable. No es asunto mío, por supuesto. Pero usted me ayudó mucho en su momento. Y creo que debo decirlo. Carlos dejó el bolígrafo. Se reclinó en el respaldo del sillón. La tensión le atravesó de inmediato. Esto es algo importante. Habla, dijo brevemente. Andrés respiró hondo. Vi a María la semana pasada.
En el centro, cerca de las casas antiguas. En la calle Lope de Vega, ¿recuerda los edificios antiguos de 5 plantas? Ella salía de un portal. Del tercer edificio. Un hombre la acompañó hasta la salida. El mundo se tambaleó. Carlos levantó la cabeza lenta, muy lentamente. Miraba a Andrés, pero no lo veía. Veía la imagen. Los edificios antiguos de 5 plantas en la calle Lope de Vega. El portal. María saliendo. Un hombre acompañándola. ¿Qué hombre?, preguntó. Su voz sonó apagada, como desde debajo del agua. Alto. De complexión atlética. Pelo oscuro, corto. Unos 35, quizás 40 años. Se parece a aquel capataz con el que hablamos del contrato en primavera. ¿Recuerda, el del complejo residencial en Oeste? Creo que se llama Rafael. ¿Seguro? Carlos apretó los reposabrazos del sillón. Andrés se encogió de hombros, pero su cara lo decía todo, estaba seguro. Desde lejos, claro, a unos 30 metros. Quizá me equivoque, pero se parece mucho. La altura, la figura, el peinado, todo coincide. Una pausa. Pesada, opresiva. Carlos miraba los documentos que tenía delante en la mesa, sin leerlos. Las letras se difuminaban, se convertían en manchas negras. Estuvieron un buen rato en el portal, añadió Andrés en voz baja, mirando al suelo. Unos 5 minutos, quizá. Estuvieron hablando de algo. Él le puso la mano en el hombro al despedirse. De una forma especial. No como un compañero de trabajo. ¿Me entiende? De otra manera. Cercana. Demasiado cercana. Carlos asintió lentamente. Sintió un nudo en la garganta. Le costaba respirar. Gracias, consiguió decir. Gracias por decírmelo. Puedes retirarte. Andrés asintió, se dio la vuelta y salió rápidamente. La puerta se cerró silenciosamente tras él. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Carlos estaba sentado a la mesa en el despacho vacío. Sus manos descansaban en los reposabrazos, inmóviles, pesadas, ajenas. Miraba por la ventana. Tras el cristal, lloviznaba. Las gotas grises resbalaban, uniéndose en temblorosos regueros. Todo encaja. La imagen se está formando. El rompecabezas se completa. El piso en la calle Lope de Vega. Los viejos edificios de 5 plantas. Ella sale del portal. Él la acompaña. La mano en el hombro. De una forma especial. Demasiado cercana. El encendedor con las iniciales, R.N., en su coche. Los mensajes a altas horas de la noche. La sonrisa cuando los lee. El viaje, a casa de mamá. La voz alegre y despreocupada por teléfono. No la oía hablar así desde hacía 8 meses, cuando hablaba con él. Carlos apretó lentamente los puños. Ella le está engañando, seguro. Su mujer le está engañando con el jefe de obra, Rafael. Tiene un piso en la calle Lope de Vega. Se ven allí. Ella miente sobre su madre, sobre las consultas de trabajo. Todo es mentira. Toda su vida en los últimos meses es una mentira. Un dolor se extendió por su pecho, agudo, ardiente, insoportable. Como si alguien le hubiera clavado un cuchillo y lo girara lentamente. Carlos cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? ¿1 mes? ¿2? ¿6 meses? ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo su mujer, la madre de su hija, la mujer con la que ha vivido 15 años, empezó a acostarse con otro hombre? El jueves por la noche, cuando Carlos volvió a casa, María se metió en la ducha. Dijo que había sudado mucho durante el día y que se sentía sucia. Cogió un pijama limpio, una toalla y se encerró en el baño. El agua empezó a correr, un chorro fuerte y denso. Su hija Ana estaba en su habitación con los auriculares puestos. Carlos fue a verla. Estaba haciendo los deberes, escribiendo algo en un cuaderno, moviendo la cabeza al ritmo de la música. Ni siquiera se dio cuenta de que su padre estaba en la puerta. Él cerró la puerta en silencio y volvió al salón. Se tumbó en el sofá. Miraba la televisión sin ver nada. Estaban emitiendo un programa, el presentador decía algo, pero Carlos no oía las palabras. Solo ruido. Un zumbido de fondo. En el sofá,
A su lado, estaba el teléfono de María. Se había olvidado de llevárselo al baño. Negro, con una simple funda de silicona. La pantalla estaba oscura. De repente, la pantalla se iluminó. Una vibración, corta, silenciosa. Una notificación. Carlos giró la cabeza maquinalmente. En la pantalla apareció el nombre del remitente. Rafael. Debajo, una línea de texto, el principio del mensaje. Tienes un mensaje nuevo. Carlos miraba la pantalla sin tocar el teléfono. No lo cogió. Solo miraba. El corazón le latía con fuerza en las sienes. La respiración se aceleró. La pantalla se apagó al cabo de unos segundos. Oscuridad. Luego se volvió a iluminar. Otra vibración. Un segundo mensaje. De nuevo el nombre. Rafael. Él le está escribiendo. 2 veces seguidas. Por la noche. Cuando ella está en casa. Y su marido también. La pantalla se apagó de nuevo. Desde el baño seguía llegando el ruido del agua. Carlos estaba tumbado en el sofá. Le temblaban las manos. Todo el cuerpo le temblaba, un temblor leve y nervioso. Cerró las manos en puños, se las apretó contra el pecho para detener el temblor. Quería coger el teléfono. Desbloquearlo. Leerlo. ¿Qué pone ahí? ¿Te echo de menos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Te espero? Pero no lo cogió. No lo tocó. María salió del baño al cabo de unos minutos. Llevaba una bata clara, el pelo mojado recogido en una toalla. El rostro sonrosado por el agua caliente. Entró en el salón y se detuvo. Su mirada se dirigió inmediatamente al teléfono. Estaba en el sofá, pero no exactamente en el mismo sitio donde lo había dejado. Carlos lo había movido sin querer al tumbarse. El rostro de María cambió al instante. Se tensó. Los ojos se entrecerraron. Rápidamente, con un movimiento brusco, cogió el teléfono, desbloqueó la pantalla. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla, comprobando, leyendo. ¿Has tocado mi teléfono? Preguntó. Su voz era brusca, acusadora, casi agresiva. Carlos giró lentamente la cabeza hacia ella. No lo he tocado, dijo con calma, con voz uniforme. ¿Qué te escribe tu amante? María lo miraba. Estudiándolo. Con desconfianza. Intentando averiguar si decía la verdad o no. Si había visto el nombre del remitente. Si había leído el texto. No toques mis cosas. Espetó con frialdad, con rabia. Tengo correspondencia de trabajo. Información confidencial. No tienes derecho a meterte en mi teléfono. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Con paso rápido, casi corriendo. La puerta se cerró de golpe, con estrépito. Las paredes temblaron. Carlos se quedó tumbado en el sofá. Miraba al techo. Sus manos estaban sobre su pecho, inmóviles, frías. Ella coge el teléfono, comprueba, tiene miedo de que su marido lo haya leído. Le grita. Le acusa. Protege sus secretos. Ahora todo está claro, sin duda. Cristalino. Sin dudas. Sin excusas. Necesita la última prueba. Pillarlos juntos. Verlo con sus propios ojos. Entonces no podrá mentir. No podrá negarlo. Hechos. Pruebas. Durante la cena, la familia estaba sentada en la cocina, los tres juntos. Ana comía macarrones con salchichas, contando algo sobre el colegio, sobre la nueva profesora de historia, que manda leer demasiado. Carlos asintió, fingiendo que escuchaba. María guardaba silencio, mirando su plato. Después, cuando Ana se calló, ocupada con la comida, María levantó de repente la cabeza. El sábado por la tarde me voy, anunció. Su voz era firme, decidida. Una amiga, Rosa, celebra su cumpleaños. Volveré tarde por la noche, quizá incluso de madrugada. Ana se animó de inmediato, sus ojos se iluminaron. Mamá, ¿puedo ir a la fiesta de Catá? Soltó rápidamente, con esperanza. Sus padres se van y va a reunir a gente. ¿Puedo? Por favor. María asintió sin siquiera pensarlo. Ve. Pero compórtate. Ana asintió contenta, sonrió. Siguió comiendo con evidente placer.
Carlos dejó lentamente el tenedor en el plato. Miró a su mujer. ¿Rosa cumple años? Preguntó con calma, con neutralidad. ¿No fue en marzo? Recuerdo que le regalaste algo entonces. María levantó la vista. El rostro permaneció tranquilo, pero en sus ojos brilló algo, por una fracción de segundo. Desconfianza. Es otra Rosa, respondió con voz uniforme. Del trabajo. No la conoces. Se incorporó a nuestro departamento hace relativamente poco. Ah, ya veo, Carlos asintió. ¿Y cuál es su apellido? María no respondió de inmediato. Una pausa. Duró un segundo, tal vez dos. Pero Carlos lo notó. Pilar, dijo finalmente. Rosa Pilar. Da un departamento de créditos. Trabaja allí como analista de crédito. Demasiados detalles. Demasiado detallado. Las personas que dicen la verdad no sobrecargan la respuesta con información innecesaria. Y aquellos que mienten, por el contrario, añaden detalles para que la mentira suene más convincente. María se levantó de la mesa. Llevó su plato al fregadero. Abrió el grifo, empezó a lavar los platos. Espalda tensa, hombros levantados. Mamá, ¿puedo quedarme a dormir en casa de Cata otra vez? Preguntó Ana. Sí, respondió María brevemente, sin volverse. Carlos terminó de beber el té, se levantó y salió de la cocina. Entró en el dormitorio, se detuvo en la puerta. María aún no estaba allí, todavía estaba lavando los platos en la cocina. En la cama, al pie, había una pequeña bolsa de viaje, negra, deportiva. La cremallera estaba medio abierta. Carlos se acercó, miró dentro. Encima había ropa, una blusa, unos vaqueros. Apartó un poco las cosas. Debajo, una preciosa lencería de encaje. Negra, cara, elegante. La última vez que se la puso fue hace 2 años. Carlos miró el contenido de la bolsa. Para el cumpleaños de la amiga Rosa. Oyó pasos a su espalda. Se dio la vuelta. María estaba en la puerta. Vio que estaba mirando en su bolso. Su rostro cambió al instante, se volvió duro, frío. Se acercó rápidamente a la cama, agarró el bolso, cerró la cremallera de golpe. Lo arrojó al suelo, lejos de la cama. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Su voz era helada. Buscaba el cargador del móvil. Pensé que quizá lo había dejado aquí. ¿Acaso estás ocultando algo? Ella guardó silencio. Carlos salió de la habitación. Entró en el salón. Se sentó en el sofá. Lencería de encaje. El cumpleaños de una inexistente amiga, Rosa Pilar. Va a ir a verle. A Rafael Novikov. Todo el día. ¿Y la noche? Sábado. Mediodía. El cielo está cubierto de nubes grises. Un viento frío arrastra hojas amarillas por las calles. María salió de casa justo a las 12. Carlos la observaba desde la ventana del salón, de pie tras la cortina. Iba vestida muy elegante, un abrigo azul oscuro, una bufanda blanca, tacones. Maquillaje ligero. El pelo arreglado. Parecía fresca, joven. En la mano, el mismo bolso deportivo negro. Se subió a su coche. Arrancó el motor. Salió por la puerta, giró a la izquierda, desapareció tras la esquina de la casa. Ana se había ido a casa de su amiga Cata por la mañana, a las 10. Se llevó una mochila con cosas para pasar la noche. Carlos permaneció junto a la ventana unos minutos más. Miró la calle vacía. Luego se apartó, fue al recibidor. Se puso una chaqueta, de color gris oscuro. Cogió las llaves de su coche. Salió de casa. Esperó 15 minutos. Luego arrancó el motor. Salió a la calle. Condujo hasta la calle Lope de Vega. Donde están los viejos edificios de 5 plantas. Donde está el piso de Rafael Novikov. Donde su mujer pasa tiempo con su amante. Sus manos apretaban el volante. Tenía la mandíbula agarrotada. Le palpitaban las sienes. Ahora lo verá todo con sus propios ojos. Obtendrá pruebas. Y entonces. Entonces ella no podrá mentir. No podrá negarlo. El coche circulaba por las calles mojadas por la lluvia. Los edificios grises pasaban a su lado. Los semáforos parpadeaban en amarillo y rojo.
Los peatones cruzaban la calle apresuradamente. Carlos conducía y no veía nada. Solo una imagen ante sus ojos. María saliendo del portal. A su lado, un hombre alto con el pelo oscuro. Rafael Novikov. Él le pone la mano en el hombro. De una forma especial. Demasiado cerca. Ahora lo verá todo. Carlos alcanzó el coche de su mujer, manteniéndose a 3 coches de distancia. Le sudaban las manos en el volante. María giró hacia el centro, aparcó junto a un viejo edificio de 5 plantas. El mismo donde Andrés la había visto. Salió del coche, sacó el bolso del asiento trasero. Miró a su alrededor, pero no vio a su marido. Entró en el portal. Carlos permaneció inmóvil. Le latían las sienes. 5 minutos. Luego 2 más. Le temblaban las manos. Salió del coche. Cerró la puerta de golpe. Ningún plan. Solo rabia. El portal es estrecho, la escalera empinada. Paredes desconchadas. Olor a humedad y pintura vieja. Carlos subió lentamente, agarrándose a la barandilla. Se detuvo en el segundo piso. Tras la puerta de la izquierda, voces. Risas femeninas. Ligeras, felices. Una voz masculina, baja. Hoy estás especialmente guapa. Carlos se quedó helado junto a la puerta. Pegó la palma de la mano al marco. Le costaba respirar. Los últimos segundos antes de la explosión. Activó la grabación. Empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. Se abrió fácilmente. Una habitación pequeña. Un sofá cama junto a la pared del fondo. Luz natural de la ventana. En el sofá, María y Rafael. Besándose. Rafael le acaricia la espalda. María lleva el pelo suelto. Ni siquiera notan la intrusión. Carlos se quedó paralizado. El mundo se detuvo. María giró la cabeza. Vio a su marido. Su rostro palideció. Rafael se giró lentamente. Un segundo de silencio. Bonita amiga tienes. Rafael se abalanzó hacia adelante. Carlos no se esperaba eso y se le cayó el teléfono. Esquivó el golpe. Y con todas sus fuerzas le dio a Rafael en la entrepierna. Rafael cayó retorciéndose de dolor. María gritó. Para. Carlos, para. Carlos recogió el teléfono. María llora, grita. Ya basta. Carlos responde fríamente. ¿Por qué gritas, mujer? Él me ha atacado. ¿Y tú? Tú eres una sabandija. Yo te daba contratos. Rafael soltó. Yo no trabajo con tu empresa. Carlos se vuelve hacia María. ¿Y cuánto tiempo llevas viéndote con esta amiga? Es la primera vez. Ya veo, ya. Carlos, perdona. Rafael interrumpe. Tu mujer vino a mí por su propio pie. Llevabas años sin hacerle caso. Ya veo. ¿Resulta que eres un salvador de corazones femeninos? Carlos, ya basta, no hace falta. Tú mismo tienes la culpa. Llevas 5 años sin verme. No me necesitas. Eso no es una excusa. Eres simplemente una mujer con poca vergüenza. Vete, Carlos. Simplemente vete. Carlos se endereza. Los mira a ambos. Fríamente. Recoge tus cosas de casa y lárgate. María solloza. ¿A dónde voy a ir? Pues con tu amante, ya que tanto lo quieres. Carlos se da la vuelta. Camina hacia la puerta. María grita a su espalda. Carlos. Espera. Hablemos. Él no se gira. La puerta se cierra de golpe. La escalera es empinada. Carlos se agarra a la barandilla. Las piernas le flaquean. Baja lentamente. Paso a paso. Se va a la calle. El aire frío le golpea la cara. Se sienta en el coche. Se mira en el espejo. Las manos le tiemblan. Arranca el motor. Se marcha. Pasó el tiempo. La nieve cubría con una fina capa los tejados y las aceras. María regresó del trabajo a un piso de 2 habitaciones en las afueras. Un edificio viejo, radiadores fríos. Papel pintado con manchas. Muebles ajenos, desconchados. Su hija Ana estaba sentada a la mesa de la cocina, haciendo los deberes.
María puso sobre la mesa una bolsa de una tienda barata. Macarrones, conservas, pan, salchichón barato. Ana miró a su madre en silencio. La relación era tensa. La hija la culpaba por el divorcio, por la pérdida de la casa, por tener que dejar el colegio del centro y cambiarse a uno de barrio. María abrió la nevera. Casi vacía. Sacó el monedero, contó el dinero. Faltaban 5 días para la paga. Quedaba poco. Se sentó en el sofá, miró por la ventana. Vistas a un patio gris, contenedores de basura. En la casa vieja había calidez. Abundancia. Al día siguiente, durante la pausa del almuerzo, María salió del banco a fumar. Ella no fumaba, simplemente quería estar sola. 2 compañeras estaban de pie junto a la entrada. Una le dijo en voz alta a su amiga. ¿Te has enterado? Dejó al marido, andaba con un amante. Ahora está sola con su hija. María fingió no oír. Pasó de largo, regresó al edificio. Por la noche llamó su hermano Pablo. ¿Qué tal? Preguntó fríamente. Bien. Mamá está disgustada. Llama a casa. Una pausa. Vale. Pablo terminó la conversación. María intentó llamar a Carlos. El número estaba bloqueado. Escribió un mensaje en el mensajero. Leído. Sin respuesta. Puso el teléfono sobre la mesa. Nadie respondía. Rafael llegó a la obra por la mañana. El jefe de obra se acercó a él. Rafael, te llama el jefe. Urgente. En el despacho del jefe de obra, una breve conversación. Novikov, estás despedido. Recoge tus cosas. ¿Por qué? Por infracciones sistemáticas. Rafael intentó justificarse. No le escucharon. La decisión es definitiva. Fuera. Salió de la obra con una caja de sus cosas. Llamó a otras obras. En todas partes se negaron. Por la noche, Rafael estaba sentado solo. Intentó llamar a María. Ella colgó. Escribió un mensaje. Necesito hablar. Ella lo leyó. No respondió. 1 hora después bloqueó su número. Rafael comprendió. Ella lo había usado como un pasatiempo. Ahora que todo se había derrumbado, él ya no le servía. Abrió los anuncios de empleo en otras ciudades. Aquí su carrera había terminado. Carlos cambió los muebles del dormitorio. Tiró todo lo que le recordaba a María. Compró ropa de cama nueva, oscura, sobria. Cortinas nuevas. Se preparaba la cena en la cocina. Puso música, rock, a todo volumen. La casa se llenó de vida. Su hijo Fernando había venido el fin de semana pasado del instituto. Hablaron de todo en la cocina. Papá, has hecho bien en no aguantar, dijo Fernando. Carlos abrazó a su hijo. Ahora gastaba el dinero en sí mismo. Compró un abono para el gimnasio Atlantis, un televisor nuevo, un buen equipo de sonido. El jueves por la noche, Carlos estaba haciendo ejercicio en las máquinas. Había perdido 5 kilos, se había puesto en forma. A su lado entrenaba una mujer atractiva de unos 35 años. Le echaba miradas, sonreía. Carlos le devolvió la sonrisa. Pero no se acercó. No tenía prisa. Después del gimnasio Atlantis se reunió con Diego en un café. Estaban hablando de un nuevo contrato, de las perspectivas de la empresa. Carlos, has cambiado, dijo Diego. Te has vuelto más centrado, más duro. Carlos sonrió. La vida me ha enseñado. El sábado, Carlos estaba eligiendo productos en un gran supermercado. Empujaba el carrito por los pasillos. En el pasillo de al lado vio a María. Estaba delgada, pálida. Estaba eligiendo macarrones. A su lado su hija Ana, también triste. Sus miradas se cruzaron. María se quedó paralizada. Dio un paso adelante. Abrió la boca, quería decir algo. Carlos la miró durante unos segundos. Fríamente. Sin emociones. Se dio la vuelta y se fue a otro pasillo. No miró atrás. Carlos salió del supermercado con las bolsas. Se subió al coche. Arrancó el motor. Se fue a casa.